Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Que tú conoces a Cristo, pero como esta mañana hemos tratado de que te animes, te enchufes en la alabanza y puedas expresar tus emociones cristianas de adorar a este Cristo vivo y verdadero. Y como les digo, desgraciadamente, cuando la gente nos ve a nosotros, cuando la gente ve un culto, yo ponte a pensar, si entrara alguien a esta iglesia y nos ve cantando, nos ve adorando, esa gente sería capaz de decir, wow, aquí están adorando a un Dios vivo, verdadero, y aquí hay algo especial. Wow. O si alguien entra a la iglesia, a una iglesia, y ve que en vez de ser un momento excitante, un momento de euforia, como hemos tratado esta mañana, hemos leído los textos de venir a Él en acción de gracias, adorarle, cantarle, gritar su nombre. O sea, si eso no logramos en nuestro corazón, en nuestras vidas, chispas, algo no está siendo bien claro en nuestra mente de por qué debemos estar muy emocionados respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la vida cristiana en Cristo, a través de Cristo, es lo que en realidad debería traer el gozo en la vida cristiana. Yo quiero ir a Romanos capítulo 3, porque me encantaría comenzar dejando claro en qué consiste la vida cristiana. Capítulo 3, Romanos, fíjate en el versículo 28. Yo quisiera que tú anotes este versículo en tu Biblia. Dice así, mira, capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues, esto es importante, hay una conclusión de Pablo que va a decir, de un resumen de todo lo que ha venido diciendo en el capítulo 3. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Okay. Esto sería interesante que lo tengas claro, porque este es el fundamento de tu cristianismo y este es el fundamento de tu evangelismo. Cuando vayas a salir de aquí, vas a hablar el evangelio, tú tienes que tomar este versículo como base para explicarles que el evangelio es por fe en Cristo Jesús. Únicamente tu fe en Cristo Jesús. Ok, Pablo menciona entonces claramente este concepto. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, donde Pablo va a recordarnos el mismo concepto, pero en otras palabras. Efesios capítulo 2, fíjate, versículo 10, pero vamos a leer desde el 8. Otra vez entonces Pablo nos va a decir lo siguiente: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está el segundo versículo, acuérdate, Romanos 3, 28, y ahora Efesios 2, 8 y 10 nos van a poner un fundamento muy claro para poder empezar la vida cristiana. Yo les decía, hermanos, que la religión y el cristianismo son dos cosas diferentes. ¿Sí? La religión te dice, tienes que hacer obras y subir la montaña, porque arriba, cuando llegues con todas tus fuerzas, Dios te espera con la salvación. Eso es la religión, y eso es mentira. Eso es un error. Eso es un error. Si me sigues, ahora te voy a hacer algunas preguntas a ver si me estás siguiendo. El cristianismo
empieza en la cima. Empieza en la cima de la montaña, arriba de la montaña, diciéndonos que en Cristo Jesús estamos aceptados delante de Dios. Y eso es lo que vimos en Efesios capítulo 1, donde vimos muchas repeticiones en Cristo, por Cristo, en Él, a través de Él. Estamos completos en Él. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque dijimos que de esto depende mi identidad. Mi identidad. O sea, si yo soy un cristiano, mi identidad no está basado en lo que yo hago, está basado en la obra de Cristo que Él hizo por mí. Hermano, estoy repitiendo estos conceptos porque son conceptos muy importantes que hoy por hoy el mundo te va a cuestionar tu cristianismo, te va a cuestionar especialmente la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, para hacerte creer, para hacerte pensar que eso no tiene relevancia en nuestros días. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso no es importante. Lo importante es lo que ahora tú sientes, lo que ahora tú crees, lo que ahora tú piensas. Eso es importante. Y no solamente que lo que hizo Cristo para mí, por ti y por mí, me da identidad, y eso ya vimos la semana pasada, Él me da identidad porque yo estoy muerto con Cristo juntamente, pero también juntamente con Cristo he resucitado. Entonces hay una unidad, dijimos, una unidad mística, donde yo estoy unido a Cristo y Cristo está unido a mí y no puede haber separación. Te mandé una tarea, ¿hiciste la tarea? ¿Juntaste la leche con el café? ¿Trataste de separar el café y la leche? ¿O el café y el chocolate? ¿Se puede? No se puede. Entonces, si tú estás en Cristo, ¿podrás separarse el cristiano de Cristo? ¿Cristo podrá separarse del cristiano? No, hay una unión mística. En Cristo estoy unido. Por eso es que la iglesia primitiva logró entender este concepto y no le importaba salir a los campos de concentración de la muerte, porque ellos estaban unidos a Cristo y ellos sabían que si morían, ellos también con Cristo iban a resucitar. Wow, ese era el concepto de la iglesia primitiva. Estamos unidos a Cristo. En Cristo tenemos nuestra identidad. En Cristo tenemos nuestra posición. Estamos posicionalmente en Cristo, salvos de la pena del pecado, salvos del poder del pecado y salvos de la presencia del pecado. En Cristo. En Cristo tenemos el acceso al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo para traernos al Padre. Y cuando Él estuvo aquí, Él murió en la cruz del Calvario para llevarnos al Padre. Es Cristo. El libro de Hechos, capítulo 4, dijo Pedro en ese tiempo a la gente, Él dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, excepto Cristo. Entonces, si tú tienes estas ideas en tu mente de lo que en Cristo representa tu vida, yo creo que me gustaría, si puedes ponerme en el siguiente gráfico, tú vas a vivir a la sombra de Cristo, bajo la cruz de Cristo. Es interesante que, mira, puedes perder tu casa, puedes perder tu carro, incluso te pueden cortar los brazos, los pies, te pueden quitar los ojos, pero lo que no te pueden quitar es ¿qué? Cristo. Eso es identidad. Eso es entender mi posición que tengo en Cristo. Nadie puede arrebatarme lo que Él me dio. Él, a través de su Espíritu Santo, está ahora morando en mí y yo en Él, y de eso se trata la vida cristiana. No se trata la vida cristiana de mí, sino de cómo Él ahora va a vivir a través mío. Es como, por ejemplo, un guante vos agarras y el guante
por sí solo no puede hacer nada. Por sí solo el guante nada más es un adorno. Pero cuando la mano entra adentro en el guante, vas a darte cuenta que el guante por primera vez comienza a tener ¿qué? Propósito. Comienza a tener una identidad para qué fue creado. Entonces, la mano que entra al guante, comienza el guante a tener utilidad y comienza el guante a ser utilizado para el propósito que fue utilizado. Es interesante que Dios nos creó y nos creó con un propósito y eso vamos a ver. Pero antes de darnos propósito, Él nos creó a su imagen y semejanza. Así que ahí está la identidad que tenemos en Él. Somos a su imagen y semejanza, significa que tenemos mente, emociones y voluntad, como Él tiene mente, emociones y voluntad, y podemos nosotros amarle, podemos nosotros conocerle, amarle y servirle con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad. Ok, entonces Pablo menciona esta verdad. Vamos a un texto más, Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Te doy estos 2, 3 textos que tengas ahí bien guardados para que evangelices y para que muestres a otros qué importante es que la salvación es por medio de Cristo, a través de Cristo, sin las obras de la ley. Versículo 21, 2:21 de Gálatas. Mira lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que Pablo deja bien claro que la salvación es gratuita, que la salvación es sin las obras de la ley, que la salvación no es por tus obras, que la salvación, si fuese por tus obras, entonces Cristo murió en vano. Pero ahora, en esta mañana, quisiera avanzar un poquito más, porque entonces alguno diría o pensaría, bueno, ya tengo a Cristo, entonces ahora sí puedo vivir la vida que a mí me agrada, la vida que yo quiero. Como ya tengo a Cristo, entonces puedo vivir en un libertinaje. Y aquí está el error de mucha gente que no sabe que ahora que ya está en una posición, que ahora ya tiene una identidad. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 10. Vamos a ir a Efesios capítulo 10, 2:10. Porque es importante que tú sepas, hermano, que ahora las obras sí cuentan. Las obras que tú comiences a hacer desde ahora como hijo de Dios, sí cuentan y sí valen delante de Dios. Mira lo que dice el texto. Versículo 8, ya leímos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y eso habla otra vez de la identidad, de la posición que tenemos en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aquí está una palabrita clave. Fíjate, anote esa palabra. Dice, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ahora como cristianos, las obras, las buenas obras cuentan, porque desde ahora en adelante, si tú eres hijo de Dios, desde el momento en que tú entraste en esa identidad con el Padre Celestial, Dios tiene planeado y preparado buenas obras en las cuales Él quiere que tú y yo andemos. Y porque esto es importante, hermanos. Porque mira, dos cosas tienen que ver con las buenas obras. Primero, tú y yo vamos al final a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. ¿Por qué crees que vamos a ser juzgados? Por tus obras. Ahora, escúchame, como hijo de Dios, no tiene que ver este final que se llama el final de la Bimá o el tribunal de Cristo, no tiene nada que ver con tu salvación, tiene que ver única y exclusivamente con tus obras. Ven conmigo, segunda de Corintios capítulo 5.
versículo 10. Quiero que notes esto, que esto es importante que tú y yo sepamos. Nuestras obras ahora sí valen, sí cuentan. Algunas personas dicen, no, yo soy cristiano, tengo a Cristo, y no entienden que las obras que Dios tiene para ti sí cuentan, sí valen. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 10. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Notas que un día vamos a estar como cristianos en el tribunal de Cristo porque vas a recibir galardones, premios, coronas? Ahora, tú dirás, pero ya voy al cielo y no importa si voy al cielo, ¿para qué quiero galardones, premios, coronas? Te voy a explicar para que, a ver si en esta mañana nos ponemos pilas, porque si no entendemos esto, no vamos a ser motivados a hacer buenas obras. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, mira lo que vamos a hacer en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Para que tú veas qué importante van a ser tus obras. Y no digas que en el cielo nadie me dijo. Yo estuve en la iglesia, pero nadie me dijo qué importantes son las obras. Bueno, primero porque vas a ser juzgado para recibir coronas, galardones. Pero segundo, porque ¿qué vas a hacer con esas coronas? Capítulo 4, versículo 10, dice así. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus, ¿qué? Sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué estaban tirando los ancianos delante de Jesucristo para adorarle a Él? ¿Y dónde recibieron esas coronas? Por las obras en el tribunal de Cristo. Acuérdate, el tribunal de Cristo para el creyente no es para juzgar la salvación, porque la salvación ya está consumada en la cruz. Las obras van a ser probadas para recibir premios y galardones. Y aquí está claro que cuando tú llegues al cielo, ahora piensa esto, hermano, si alguien te invita a una fiesta, seguramente fuiste a una fiesta, a mí me ha pasado muchas veces, y me toca ir, y todo el mundo llega a la fiesta, y está ahí el cumpleañero, y entonces todos llegan con un regalo, y le dan un regalito por aquí, un regalito por allá, y yo entro, no llevé el regalo. ¿Cómo te sientes? Feo, ¿no? Usted dice, wow, me olvidé el regalo, era de haber comprado con anticipación el regalo, ¿verdad? Bueno, así va a pasar a algunos en el cielo, porque sabes, en 1 Juan capítulo 2, versículo 10 dice que muchos estarán avergonzados en el cielo. Pero ¿por qué va a haber vergüenza en el cielo? Porque tienen las manos vacías, porque no han entendido que las obras que ellos van a hacer aquí en la tierra va a ser tan importante, porque en el cielo ellos van a recibir las coronas, porque las coronas no es para que tú te pongas y andes pavoneando en el cielo, ¿cuántas coronas tengo? Las coronas es para que llegues al cielo y puedas dárselas al Señor Jesucristo como un acto de adoración hacia Él. Yo no quisiera estar detrás del apóstol Pablo. ¿Te imaginas el apóstol Pablo delante tuyo? Delante mío, lleno de coronas, y yo atrás con 3 citas, 2 citas, unita. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora, fíjate que es importante las obras. Primera de Corintios capítulo 3, quiero que vengas conmigo. Ok, las obras son importantes, ya sabes, porque vas a llegar al cielo.
y necesitas estar con las manos llenas, pero para estar con las manos llenas necesitas trabajar aquí en la tierra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios 3:11. Mira lo que dice Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos serán salvos, pero así con las justas. Pero serán salvos, pero sin ningún premio, galardón, corona, para poder adorar a Dios en el cielo, a Jesucristo en el cielo. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Así que fíjate, Pablo está explicando qué importantes son las obras. ¿Sí? Qué importantes son las obras. Ahora mira, nosotros podemos pensar en
la vida cristiana no solamente tiene que ver con mi identidad, mi propósito, mi posición, pero las obras tienen que ver con el propósito que Dios tiene para ti y para mí en este mundo. Ah, mira, hay dos cosas que tú necesitas entender, especialmente como los jóvenes que me están escuchando. Dos cosas. Hay dos obras que tienes que hacerlas, escogerlas, decidirlas correctamente, porque de lo contrario te vas a arruinar toda tu vida. La primera que ya hiciste, espero que ya lo hayas hecho, es aceptar a Cristo como tu Salvador. Primera obra, digamos que es una obra que tú aceptas a Cristo. Importantísimo. Aunque esa obra tiene que ver con la obra soberana de Dios, que Él te escogió antes de la fundación del mundo, y si tú aceptaste a Cristo no es porque tú quisiste, es porque Él te eligió. Primero, pero la segunda obra que tienes que hacer es, por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Si tú elegiste mal en esta tierra y tomaste una mala decisión, ¿quién va a ser tu hombre? ¿Quién va a ser tu mujer? Por el resto de tu vida te arruinaste la vida por completo. ¿Te das cuenta qué importantes son las obras? Es una obra tuya que tienes que tú responsablemente decidir qué vas a hacer, cómo vas a elegir. Es una obra. Segunda, ¿qué profesión vas a escoger? ¿Qué profesión vas a decidir? Es importante porque de eso depende tu futuro. Yo hablando con hombres ya adultos, le pregunto, por ejemplo, cada vez que voy a la planta de pollo, le pregunto, ¿estás contento con tu trabajo? Con una cara triste, amargada, dice, no, pero esto es lo que me toca. Esto es lo que hay. Pero con una amargura que dice, estoy aquí, pero no quisiera estar aquí. Entonces, jóvenes, es la oportunidad de ustedes elegir su profesión, elegir la carrera. Gracias a Dios que tienes padres que te están ayudando, que te están dirigiendo, que te están guiando, que quieren verte haciendo las cosas mejor para que tu profesión sea no un martirio, no un suplicio en tu vida, sino más bien que tu profesión sea algo donde glorifiques a Dios. Me encanta aquí, por ejemplo, los americanos. Estuve esta semana con una pareja americana, misioneros que vinieron de República Dominicana, y es interesante cómo ellos, fíjate cómo ellos educan a sus hijos. Ellos vienen de la segunda generación de misioneros, o sea que sus padres fueron misioneros, ellos fueron misioneros y ahora sus hijos son misioneros, van a ser misioneros. Entonces en la charla yo le pregunto, cuéntame tus hijos, ¿qué están haciendo? Y dice, fíjate el concepto de ellos, se están preparando para irse a la obra de Dios. ¿Y qué están haciendo? Bueno, el uno está estudiando medicina, el otro está estudiando construcción y la otra estaba estudiando algo que tiene que ver con enfermería. Todos preparándose para la obra de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! Ese concepto de que somos creados para buenas obras. Pero hay gente que no entiende que esas buenas obras tienen que ver con que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellos. Por eso es importante en una comunión con Dios poder tomar esas decisiones correctamente. Así que no solamente los jóvenes son responsables de cómo van a tomar esas decisiones, con quién se van a casar, qué profesión van a seguir y muchas otras decisiones que van a venir. Pero los adultos también tenemos obras en las cuales debemos andar. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay muchas decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo vamos a usar el dinero? ¿Vamos a gastar ese dinero para este proyecto? ¿Por este otro proyecto? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios con nuestro dinero?
Es importante, decisiones. ¿Qué acerca de tu tiempo? ¿Cómo vas a utilizar tu tiempo con tu familia, en el trabajo, en la iglesia? ¿Cómo vas a usar tu tiempo? Son decisiones, son obras que tú tienes que pedirle sabiduría a Dios para poder andar en esas obras que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Que es importantísimo, hermano. Si no aprendes a andar en las obras de Dios que Él ha preparado, vas a estar andando en tus propias ideas, en tus propios pensamientos, en tus propios deseos, y vas a estar haciendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Es como ese caso que yo les he contado del hombre que le dijo al pintor, le dijo, tengo un buen trabajo para ti. Le dijo, sí, ¿cuál es? Cuéntame. Dice, mira, hice un contrato para pintar todo el edificio, todo el frente del edificio. Así que el hombre dijo, fabuloso, compró la pintura, llamó a sus amigos, contrató empleados, pintó todo el frente del edificio. Y cuando terminó, se acercó y le dijo, jefe, listo, está listo, su edificio está pintado, venga, véale. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué pintura más hermosa! Pero querido, no era ese edificio, era el otro edificio. ¡Wow! Imagínate. Así puede pasar con nuestras vidas. Pensando que estamos edificando algo para el reino de Dios, hemos estado edificando en nuestro propio reino. Hemos estado edificando para nuestro propio reino y no para el reino de Dios. Entonces, por eso es importante las obras. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos para poder, acuérdate, las obras tienen recompensas y a veces lo que nos toca hacer no es fácil. A veces lo que nos toca decidir va en contra de este mundo. Y a veces entonces por eso no queremos pagar el precio de hacer la voluntad de Dios, sino querer hacer lo mismo que hacen los demás. Ok, ahora, ¿cuál es como iglesia? Tengo que hablarte como pastor, como iglesia. ¿Cuál es la obra más importante en la iglesia para tu vida y para mi vida? Mateo capítulo 28, es muy importante que tú y yo entendamos esto, que Dios tiene un plan y Dios tiene un proyecto en este mundo. Él está llevando adelante este proyecto, este plan. ¿Cuál es ese plan? Mateo capítulo 28, 19 y 20 es bien claro, hermanos. Ese es el plan, esas son las obras en las que tú y yo tenemos que estar envueltos, involucrados. Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice que Jesucristo, después de que Él había muerto, había resucitado, se acercó a los discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, la iglesia de Brainerd ha sido invitada por el Señor Jesucristo a meternos en la gran empresa, en la empresa de Dios. ¿Cuál es la empresa de Dios? Salvación de almas. Jesucristo dijo, si yo te salvé, es para que tú puedas ir al mundo y hacer más discípulos. ¿Y qué significa esto de discípulo? A ver, déjame te explico. La palabra discípulo significa alumno. ¿Alumno de quién? Alumno de un maestro. Jesucristo tenía 12 discípulos. Los 12 discípulos seguían al maestro. Así que el mandato era que cuando Jesucristo dejara este mundo, los 12 discípulos se multiplicaran. Los 12 discípulos hicieran más discípulos, más alumnos de Jesucristo, no de ellos, sino de Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, hermano, la tarea a la cual Dios nos ha llamado es una tarea universal, mundial, llevar el evangelio al mundo y Él ha prometido recompensar a aquellos que están metidos en este gran proyecto. Ahora, uno pensaría, pero esto es algo del Nuevo Testamento. No, esto es, siempre Dios ha estado buscando hombres y mujeres piadosos que se metan a esta empresa de Dios, a esta empresa de la redención que Él tiene para la humanidad. Porque mira, cuando el último de los escogidos sea salvo, cuando el último de los que han sido llamados por Dios
sea salvo, es cuando Jesucristo va a venir para su segunda venida. Ahora, déjame te explico esto porque esto es muy importante que tú entiendas. En la mente de Dios siempre ha estado esto, buscar personas que se metan al reino y comiencen a reproducirse como Él mandó a que lo hagamos. Mira, desde el Génesis, quiero que notes conmigo, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Mira lo que encontramos ahí. Génesis capítulo 1. Versículo 22. ¿Estás conmigo? Déjame, te llevo para que terminemos en Mateo 28, pero quiero llevarte por toda la Biblia para que veas que esta idea estuvo desde el principio. Versículo 22 dijo Dios a Adán y Eva, y Dios los bendijo diciendo, ¿qué dice? Fructificad y multiplicad y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Dios los bendijo cuando Dios creó a Adán y Eva y los dijo fructificad y multiplicarse y llenad la tierra. No solo a Adán y Eva, pero no solamente a ellos, pero a los animales y toda la creación tenía el propósito de fructificarse. Ahora, Adán y Eva pecaron, capítulo 3 es triste, pecaron, y ellos en vez de obedecer a Dios comenzaron a obedecer al adversario. Luego trae Dios un diluvio, y en el diluvio Dios destruye a toda la tierra por desobedientes, porque no hicieron lo que Dios les llamó a hacer. Multiplicar y llenar la tierra significaba que ellos tenían que hacer que de sus familias nacieran hombres y mujeres como Dios diseñó el mundo, a su imagen y semejanza. Tristemente, cuando Adán y Eva pecan, la imagen y semejanza de Dios queda destruida y el hombre, en vez de seguir a Dios, comienza a seguir su propio camino. Entonces Dios destruye el mundo y estamos en el capítulo 11. En el capítulo 11, perdón, vamos primero a Génesis 9:1. Mira lo que dice, después de que Noé pasa con el arca, los 40 días del diluvio, Noé sale del arca. ¿Y cuál es la orden que Dios le da a Noé? 9:1. Dice, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, ¿qué? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ves? La idea de Dios, el proyecto de Dios era que la tierra sea llena con hombres y mujeres a la imagen de Dios, y eso significaba entonces reproducción, de que familias puedan enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos de generación en generación para que podamos ser hechos a la imagen de nuestro Dios. Pero tristemente la gente no obedeció. La gente no obedeció. Génesis 1, Adán y Eva no obedeció. Génesis 9, las familias después de Noé no obedecieron. Después hubo un castigo, ya saben cuál es el castigo, ¿no? La Torre de Babel, que viene de Dios y separa a toda la gente. Luego Dios elige a un hombre, Abraham. Mira lo que pasa con Abraham, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Voy a ir rápido para aprovechar el tiempo. Dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, otra vez, Dios, escucha, pidió a Adán que se multiplicara, pidió a Noé que se multiplicara, ahora le pide a Abraham que se multiplicara, porque en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Wow. Luego, tristemente, los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, no hicieron conforme a lo que Dios les mandó. Aunque Dios, fíjate, en capítulo 26, Génesis 26, le repitió esto mismo a Isaac, al hijo de Abraham. Mira lo que le dice en Génesis 26, 2:4, dice así. Y se le apareció Jehová y le dijo,
no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. ¿Ves? Dios estaba interesado de que las obras que iban a hacer esta gente a la que él separaba, a la que él elegía, era multiplicarse y que sean familias seguidoras del Dios único. Después sucede lo mismo con Jacob en el capítulo 28, en el versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14 del 28. Dice, y será tu descendencia como polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Nota qué increíble cómo Dios venía trabajando en las familias piadosas que querían meterse en el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que la gente conociera a Dios, alabara a Dios, sirviera a Dios y obedeciera a Dios. Ese era el propósito. Siempre ha sido ese propósito. Fíjate que en Éxodo, ahora vamos a Moisés, en Éxodo capítulo 19, en la vida de Moisés, es interesante, el capítulo 19, Dios habla con Moisés, pero ahora Moisés está frente al pueblo. ¿Y cuál es el pedido de Dios hacia Moisés y hacia el pueblo? Mira lo que dice el capítulo 19, versículo 4. ¿Estás conmigo? Éxodo 19, 4. Mira, te estoy llevando por la Biblia para que veas que Dios no ha cambiado sus planes, no ha cambiado sus propósitos. Él siempre ha querido familias, gente que puedan estar en el propósito de Dios. Versículo 4, 19, 4 de Éxodo. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y es interesante porque el versículo 8, mira cómo responde el pueblo. El pueblo dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que fíjate, tenemos a Adán, multiplícate, reprodúcete. Tenemos a Noé, multiplícate, reprodúcete. Tenemos a Abraham, multiplícate, reprodúcete. Ahora Moisés delante de Dios, delante del pueblo, hace un pacto para que sea un pueblo que se reproduzca, porque van a ser ahora ellos los sacerdotes, la nación santa de Dios. Wow, qué impresionante. ¿Te das cuenta cómo Dios va a través de la historia? Ese es el propósito de Dios, reunir personas, reunir gente que se metan en el propósito de Dios. Y bueno, vamos a seguir en 2 Samuel capítulo 22, porque nos falta un personaje más. ¿Y es cuál? David. 2 Samuel capítulo 22, mira lo que Dios le dijo a David, para que él también pueda hablar a su gente, a su generación, del propósito de Dios. David, vamos a ver en 2 Samuel capítulo 22, versículos 44 en adelante, dice así, mira. Como el polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los destruí. Mas me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Y los extraños se debilitarán y saldrán temblando en sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea Dios de mi salvación. David está dándole gracias a Dios porque es a través de él que Dios está mostrando a este mundo
donde Él está dando a conocer este gran Dios a través de su vida, a través de su reinado. Acuérdate, David llegó a ser el rey, donde todas las naciones podían ver la diferencia de quién era el verdadero Dios al que había que adorar en ese tiempo. Así que, fíjate, pasamos de Adán a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, y de David saltamos a Cristo. Y Cristo en Mateo capítulo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué está diciéndonos Jesucristo? Que Él tiene un proyecto, que Él tiene un plan de redención, donde Dios te ha invitado para que te metas a ese plan, a ese proyecto, y seas parte de ese proyecto, porque al final vas a recibir premios, galardones, recompensas, porque al final vas a estar delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adorando a Dios, tirándole todas las recompensas que has recibido en la tierra. ¿Sabes? Cuando yo veo esto, la verdad que me siento privilegiado. No importa si tú quién eres, no importa si tú trabajas en un humilde trabajo, en un gran trabajo, no importa si tú eres rico, pobre, no importa si estás enfermo, sano, no importa. Lo que importa es entender que si Dios te llamó, es para que tú estés parte del plan y del propósito de Dios que tiene que ver con salvar almas. Hermano, si tú logras entender eso, si tú estás aquí en esta iglesia, tú sabes que Dios te ha llamado, tú sabes que ahora eres un hijo de Dios, ya tienes identidad, ya tienes una posición, pero ahora es métete al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ya hemos hablado de muchas áreas, pero para Jesucristo, para Dios, el plan de Dios, el plan que Él ha tenido desde la eternidad, desde el pasado hasta el presente y futuro, es métete en el gran proyecto de la empresa divina. ¿Cuál es la empresa divina? Salvación de almas. Entonces, la pregunta, hermano, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste compasión y dijiste, este amigo, este vecino, este familiar, esta persona no conoce de Jesús y voy a orar y voy a pedirle a Dios, Señor, ayúdame para llegar a esta persona para que yo pueda compartirles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, de eso va a depender el futuro de las iglesias. Tenemos que nosotros estar conscientes de que Dios está en este es el propósito de Dios. Nosotros tenemos en donde está aquí mi banner, pero el banner el propósito es ir y hacer discípulos. Un discípulo hace otro discípulo. Esa es nuestra tarea. Ese es el propósito. Hermano, ¿sabes por qué Dios no te lleva? Porque debería llevarnos, ya somos salvos. ¿Para qué seguir aquí sufriendo? ¿Sabes por qué Dios no te lleva? ¿Sabes por qué Dios todavía te tiene aquí en la tierra? ¿Sabes por qué Dios todavía te tiene aquí respirando y trabajando y teniendo tu familia y teniendo todas las luchas que estás teniendo? ¿Sabes por qué? Porque Él te está dando la oportunidad, nos está dando la oportunidad de que tú seas luz y sal en ese lugar donde estás para que otro venga al conocimiento de Cristo. Eso es todo. Cuando tú entiendas que tú puedes estar en un proyecto, en el proyecto más grande de tu vida, vas a ver que la vida tiene sentido, tiene propósito. Pero si tu vida simplemente es estar aquí para hacer dinero, para tener más carros, más casas, hermano, ese es un proyecto muy pobre, muy terrenal, porque te mueres y no te vas a llevar las casas, no te vas a llevar los carros, no te vas a llevar el dinero, no te vas a llevar nada. ¿Sabes qué? Lo único que te vas a llevar es lo que has hecho con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero, en la inversión de almas. Eso es todo. Mucha gente en la iglesia no sabe qué hacer con su dinero, con su tiempo, con sus bienes. Pídele a Dios cómo puedes estar involucrado, cómo puedes estar siendo parte de este gran proyecto de Dios de salvar almas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Después
en la gran tribulación, va a haber hombres y mujeres, va a haber testigos, va a haber 144,000 judíos predicando el evangelio para que la gente venga al conocimiento de Jesucristo. Hermano, ¿quieres un proyecto? El proyecto más grande, universal, es que te metas intencionalmente a salvar a otros para Cristo. Quiero terminar porque en el Apocalipsis, ven conmigo Apocalipsis, fíjate cómo termina, me encanta esto, capítulo 5, cómo termina la historia, y tú y yo podemos ser parte de esta historia final, cómo Dios nos da un panorama, un pantallazo del final. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice así, mira, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y en todas las cosas que hay en ellos, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, amén, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron por los siglos de los siglos. Vas a ver ahí la iglesia representada por los ancianos adorando a Dios. Capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. No te pierdas, porque esto está maravilloso. Fíjate, no solo la iglesia adorando a Dios, pero mira lo que va a pasar al final. Versículo 9, capítulo 7. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas con ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Notaste, hermano, que en el cielo van a estar gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas? Porque hubieron hombres fieles, mujeres fieles, familias fieles que estuvieron en el propósito eterno de Dios de salvar almas. Por eso es que nosotros apoyamos la obra misionera, porque nosotros no podemos ir, pero otros pueden ir. Nosotros oramos por aquellos que están yendo. Nosotros apoyamos económicamente para que la obra de Dios siga adelante. Porque Dios nos da un pantallazo de que el corazón de Dios es otra alma para Cristo. ¿Te acuerdas que Jesucristo, Él vino y contó parábolas? ¿Y las parábolas de qué trataban? Uno más para Cristo. Está la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. ¿Qué nos hablan esas parábolas? Que Dios tiene pasión por los que están perdidos. ¿Tú tienes pasión por los perdidos? ¿Estás dispuesto a dejar las 99 para ir y buscar la una? ¿Estás dispuesto a barrer todo tu cuarto para encontrar la moneda perdida? ¿Estás dispuesto a abrir tus brazos para esperarle al miserable que se fue, dejando la casa, arruinando la casa, a malgastar sus bienes, y recibirlo con los brazos abiertos? ¿Sabes? Ese es
la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Él está deseando que todos procedan al arrepentimiento. Algunos dicen, pero Dios no viene, Dios tarda. Dale gracias porque Él es misericordioso. Te está esperando que tú, y hay alguien más ahí afuera que está esperando que alguien les cuente la historia de Cristo, la buena nueva de salvación. Que la salvación es gratuita, que la salvación es por gracia, que la salvación es en Cristo. Pero entonces ahora, ¿qué de tus obras? Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hemos hablado de amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, recibirnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros. Son cosas, obras que tenemos que hacer. Pero la mayor obra que Dios está esperando de ti y de mí es: háblale a otro de Cristo. Porque es la única obra que en el cielo habrá recompensa eterna. ¿Quieres recompensas eternas, hermano? Comienza metiéndote en el plan de Dios. Comienza metiendo en el proyecto de Dios en la salvación de almas. Amén. Vamos a terminar. Me gustaría contarte de una historia que me ha impactado, que en Asia, donde hay, en Corea del Norte, en la China, donde los países son comunistas. ¿Sabes que cuando van los misioneros a estos países comunistas, por ejemplo, acá muy cerca, Cuba o ahora Venezuela, cuando va una persona a predicar el evangelio, ¿sabes? Para la gente que escucha el evangelio ya no es fácil. El testimonio de un misionero cuenta de que cuando él comenzó a predicar el evangelio, por ejemplo, en Corea del Norte, donde la gente es comunista, donde la gente no quiere escuchar de Dios, incrédula, atea, la niña que escuchó el evangelio dijo al pastor: pastor, si yo acepto a Jesucristo, me van a matar. Si yo acepto a Jesucristo, mis padres me van a echar de la casa. Si yo acepto a Jesucristo, el gobierno me va a torturar. Eso es lo que significa ser cristiano en esos países. Eso es lo que significa aceptar a Cristo como su Salvador personal. Cuando el misionero escuchó eso, obviamente que quedó impactado, porque él conoce que en América no es así el cristianismo. Aquí en su patria, en su tierra, el cristianismo es tibio, es nice, es light, es cómodo, no entendemos lo que realmente la libertad que tenemos ahora de poder predicar el evangelio. Hermano, esta semana estuve hablando con muchos venezolanos. Tú sabes qué está pasando con estos muchachos venezolanos que están viniendo ahora y que están entrando. Sería bueno que te vayas preparando para que, si Dios te permite tener un encuentro con un venezolano, tú puedas hablarles de este evangelio y que Dios pueda utilizarte y puedas meterte en el propósito de Dios. Hermanos, no esperemos que lleguen esos días y que ya están pronto, ya están cerca, que tu cristianismo sea aprobado. El mismo Señor Jesucristo dijo que nos odiarán, nos perseguirán, nos rechazarán, porque a Él lo hicieron. Así que, hermano, prepárate. Qué bueno que hayas venido a escuchar. No solo que tienes identidad, no solo que estás en una excelente posición, pero que tienes un proyecto de vida. Y que ese proyecto es para todo aquel que quiere venir
a seguirle a Jesucristo. Él dijo, venid, seguidme, síganme. Yo les haré pescadores de hombres. Es ese proyecto al que Dios nos está invitando. Siempre ha estado invitando a la gente. Vengan a mí para yo hacerles luz y sal a las naciones. Así que, hermano, estás cordialmente invitado. Vamos a seguir en esta iglesia predicando el evangelio y haciendo buenas obras y preocupándonos de aquellos que están perdidos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Padre, gracias una vez más que podemos mirar a través de tu palabra de qué trata la vida cristiana. A veces pensamos que vida cristiana es venir el domingo y a veces ni eso hacemos. Y a veces venimos con una mala actitud. Pero Padre, perdónanos si hay eso en nuestro corazón. Y ayúdanos a entender la posición en la que estamos, la identidad que tenemos. Pero en esta mañana, Señor, tú nos has hablado del proyecto al que somos invitados. Predicar el evangelio a toda criatura. Comenzando en mi casa, en mi barrio, en mi familia, donde haya alguien que todavía no te conoce. Ayúdanos, Padre. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén.